Derechos Humanos también, por nuestros tribunales nacionales, por el Tribunal Constitucional también, justamente para interpretar los textos y hacerlos aplicables el día de hoy, para hacerlos aplicables a una determinada demanda, para hacerlos vigentes también. Entonces, esas dos nociones de derechos humanos históricos y interpretación evolutiva son fundamentales tenerlos presentes como introducción para hablar de los derechos de las personas LGTBI. Ahora bien, también en la temática de los derechos de las personas LGTBI vamos a ver que existen diversos conceptos relacionados al sexo, relacionados al género, y relacionados a otros conceptos también más que pueden llegar a ser confusos entre ellos. Es por eso que ahora vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos conceptos. Nosotros teníamos entendido esta distinción entre el sexo y el género en el sentido de que el sexo vendrían a ser aquellas diferencias biológicas que existen entre los hombres y que existen entre las mujeres, y que por lo tanto, bajo esta definición llegan a ser inmutables, ¿no? Esas diferencias entre los hombres y las mujeres, las diferencias físicas, genéticas incluso, que llegan justamente a no poder cambiarse, a ser algo estático. En cambio, el género vendrían a ser justamente ya estas identidades culturales, estas nociones culturales que van arraigadas a lo que es el sexo, a esta diferencia física. Entonces, por sí el género es un concepto dinámico, es un concepto cambiante, tanto en el tiempo como en el lugar. No es lo mismo, por ejemplo, ser mujer en un determinado país de Occidente que en un determinado país de Oriente. Los valores culturales asociados a ser mujer y a ser hombre varían justamente en razón a ellos, son diferentes. Entonces, de esta noción o esta diferencia básica entre el sexo y el género, a los cuales de alguna forma ya estamos acostumbrados el conocer, se van a añadir otros conceptos más que podemos verlos justamente en esta galleta. Si vemos en el cerebro hay una palabra relacionada con la identidad, y esta vendría a ser la identidad de género. Entonces, si el género es esta construcción social relacionada al sexo, la identidad de género viene a ser la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Entonces, esta identidad de género podría estar correspondiente o no a un determinado sexo, podría estar correspondiente o no incluso a un determinado género, porque la identidad de género es como la propia persona tiene su vivencia individual de este género. Entonces, este es un aspecto mucho más interno, este es un aspecto que es parte de la identidad de la persona, y este es un aspecto que incluso ya le llega a la propia persona a autodeterminarse. Entonces, una persona, por ejemplo, asignada al nacer con un sexo femenino, y que podría seguir el género femenino, ve que su identidad de género no se corresponde o no corresponde con lo socialmente adoptado sobre lo que es ser una mujer femenina, y por lo tanto ella vive su identidad de género de forma diferente. Entonces, este es el concepto de identidad de género que vamos a ver más adelante, que también ha llegado a ser reconocido incluso jurídicamente. Ahora, otro concepto, si vamos viendo esta galleta, otro concepto relacionado, por ejemplo, con el corazón, es la atracción, que vendría a ser la orientación sexual, que es esta capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y sexual por una persona de su mismo género, de diferente género o de uno o dos más géneros. Entonces, esta parte de la atracción ya viene a ser la forma en cómo la persona percibe a las demás personas, eh, ya sea, como dije, de su mismo género, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de las personas gays, lesbianas, de diferentes géneros, quienes somos heterosexuales, o de uno o dos más géneros cuando hablamos, por ejemplo, de las personas bisexuales, pansexuales, y ahí ya vamos a ver toda una determinada categorización que existe respecto a ello. Entonces, seguimos analizando, por ejemplo, la galleta. Tenemos otro concepto que también está ahí, que es relacionado con la expresión, que es la expresión de género. Esta expresión de género es la manifestación externa del género de una persona, a la cual podemos ver a través, por ejemplo, del aspecto físico, podemos ver el modo de vestir, el modo de llevar el cabello, los manerismos, la forma en que la persona habla, cómo se comporta. Entonces, esta expresión de género ya está relacionada con esta faceta también social de la persona, ¿no? Cómo una persona se llega a relacionar con las demás a través de su ropa, ya sea adoptando ya sea ropa femenina, ropa masculina,
es esta expresión de género. Ahora, como son conceptos totalmente diferentes, la identidad de género, expresión de género, la orientación sexual, muchas veces no van a ser congruentes. Vamos a ver personas con una identidad de género femenina, pero quizás su expresión de género sea masculina. Es decir, personas que se autoperciben como mujeres, pero que su expresión de género es diferente, es transgresora de este concepto de feminidad y puede, por ejemplo, ponerse ropas culturalmente asociadas a los hombres, ¿no? Esa expresión de género puede ser, con, eh, justamente puede ser discordante de los demás conceptos, o incluso de la orientación sexual. El hecho que, por ejemplo, existan mujeres trans lesbianas, el hecho de ser trans no te limita a una orientación sexual, sino puede ser justamente heterosexual, homosexual o incluso bisexual o abrirte a muchas más atracciones, ¿no? Entonces, estos son los conceptos básicos que nos van a justamente a guiar toda la temática de género. Como dije, cada uno es diferente de otro, puede llegar a ser confuso, pero tenemos que tener en cuenta que cada uno es un concepto diferente y que justamente algunos de estos conceptos han llegado a ser reconocidos jurídicamente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué es lo que pasaba anteriormente con la orientación sexual, con la identidad de género, con la expresión de género? Pues anteriormente, si bien se tenía en consideración de que existían personas diversas, de alguna forma, lo que se hacía es encasillar a estas personas con orientación sexual diferente, con identidad de género diferente, dentro de un discurso médico. Se veía a estas personas como algún tipo de patología médica, específicamente psicológica, y que por lo tanto no eran categorías, no eran características normales de la persona. Entonces, en ese sentido, estas categorías de orientación sexual o identidad de género estuvieron incluidas dentro de los catálogos de enfermedades psicológicas. Y es justamente a través ya del tiempo, de la lucha de los activistas, de la propia evidencia científica, que se llegó a determinar que per se la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, o el hecho que una persona tenga una orientación sexual no heterosexual, que sea una persona gay, que sea una persona lesbiana, que sea una mujer trans, que sea un hombre trans, o si hablamos de expresión de género, que tenga una expresión de género femenina, siendo esta persona un hombre, esas características, esas cualidades no son patológicas per se, es decir, de que no son manifestaciones anormales de la sexualidad, sino que por lo contrario, entendiendo la sexualidad como un amplio espectro, también son características de las personas y que por lo tanto no deben ser patologizadas ni medicalizadas, ¿no? Es por ello que justamente en la actualidad ya no se acepta el encasillar a la orientación sexual, a la identidad de género como parte de este discurso médico, sino ya hablamos de un discurso de derechos humanos, en el cual aceptar que la orientación sexual, la identidad de género son propios de la diversidad humana y que por lo tanto son también naturales, son normales y que también merecen protección jurídica. Y es aquí donde entra a tallar justamente este concepto del principio de derecho a la igualdad y no discriminación. Es un principio de derecho en relación a que como principio es parte fundante de los derechos humanos. Si nosotros tenemos en consideración de que todas las personas, justamente por nuestra naturaleza de ser personas, tenemos una dignidad humana y que todas las personas la poseemos, esta noción de dignidad humana nos iguala y nos hace justamente iguales unos a otros, tanto en valía, tanto en protección. Entonces, este principio de igualdad y no discriminación es un mandato de optimización de todos los derechos humanos, es un mandato incluso de interpretación en el cual nos indica de que debemos interpretar siempre procurando la igualdad de las personas, pero a la misma vez tiene una faceta de derecho en el sentido de que va a ser una faceta concreta que puede llegar justamente a tutelar ciertas eh, situaciones de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su faceta de derecho, tenemos que en el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, esta noción, este derecho de igualdad y no discriminación que está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya nos va indicando de que existen ciertas características de las personas por las cuales no es válido realizar distinciones, ¿no? En el caso de la raza, el caso del color, el caso del sexo, que ya a la fecha en la cual fue redactada la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en 1948, ya se entendía de que estas características no justificaban el realizar distinciones de las personas. Pero como ya dije anteriormente, en esa época todavía el tema de la orientación sexual, la identidad de género, los derechos de las personas LGTBI, todavía estaba siendo parte del discurso médico y todavía no se les daba el reconocimiento como derechos humanos. Pero justamente esta Declaración Universal de Derechos Humanos nos dio ciertas salidas justamente para poder ver cómo iba viendo el devenir histórico de los derechos humanos y para poder incluir nuevas características dentro de este derecho a la igualdad y no discriminación. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta frase de o cualquier otra condición, que viene a ser una categoría en la cual pueden ingresar justamente nuevas características de las personas por las cuales también se puede establecer de que no es válido el realizar distinciones en relación de ellas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado justamente con el devenir histórico a lo largo de estos años? Que justamente han sido los activistas, los grupos de derechos humanos, que de alguna forma han ido planteando sus reivindicaciones en torno a la identidad de género, en torno a la orientación sexual, en torno a la expresión de género, y han ido señalando que en verdad estas características de las personas forman parte fundamental de su identidad y que por lo tanto también llegan a ser merecedoras de esta protección del derecho de igualdad y no discriminación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya en la actualidad se reconoce que tanto la identidad de género como la orientación sexual o expresión de género son categorías prohibidas de discriminación. Es decir, que forman parte de estas características por las cuales está prohibidas realizar algún tipo de discriminación. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ahora, no es con la característica de que sean categorías prohibidas de discriminación, no queremos decir de que en base a estas características no vale realizar ningún tipo de distinción, sino de que vamos a tener que nosotros que verificar y discernir cuándo esta distinción puede llegar a ser discriminatoria. Entonces aquí justamente la noción de discriminación va a ser importante. Esa noción de discriminación que se da cuando esta distinción no tiene una justificación objetiva y razonable, cuando no se persigue ningún fin legítimo, cuando no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido. Entonces, esta necesidad de justificar cuando una distinción es válida o cuando una distinción llega a ser discriminatoria, justamente nos obliga a que nosotros demos razones por las cuales estamos realizando esta distinción, porque esta distinción sería válida. Y cuando hablamos de categorías prohibidas de discriminación, sumado a toda esta argumentación, vamos a tener que añadir que estas razones sean serias, que sean exhaustivas, y que la carga de la prueba ya no va a ser en la persona en quien alega la distinción o la persona víctima de la distinción, sino va a estar en quien realiza la distinción. En ese sentido, por ejemplo, si hablamos de que el Estado, a través de una ley, por ejemplo, está realizando una distinción en base a la orientación sexual de la persona, no va a ser la persona víctima de esta legislación la que va a tener que realizar toda esta argumentación, sino va a ser justamente la carga de la prueba va hacia el Estado. ¿Quién será el Estado el que va a tener que determinar, el que va a tener que justificar por qué esta distinción en relación a la orientación sexual es objetiva, es razonable, persigue un fin legítimo, es proporcional entre los medios y el fin perseguido?
y que además es serio y exhaustivo, que no se está dejando guiar justamente por motivos discriminatorios. Entonces, esto es lo principal, esto es la consecuencia que deriva de que sea la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género sean consideradas como categorías prohibidas de discriminación. Y esto justamente es, como dije, es el entendimiento actual que existe sobre estas categorías. La Corte Interamericana, por ejemplo, a través del caso Atala Rifo, Atala Rifo y Niñas versus Chile, es la corte que determinó que la orientación sexual justamente era una categoría prohibida de discriminación. Luego, a través de la opinión consultiva 2417, ya estableció que la identidad de género también es una categoría prohibida de discriminación. Aparte de la Corte Interamericana, tenemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha establecido que tanto la orientación sexual como la identidad de género son categorías prohibidas de discriminación, y si hablamos dentro incluso del Sistema Universal de Derechos Humanos, también se ha establecido ese mismo sentido de que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género llegan a ser justamente motivos prohibidos de discriminación, motivos que a las cuales, si se va a realizar distinciones en base a ellos, se va a necesitar una argumentación mucho más fuerte, mucho más exhaustiva. Ahora bien, cabe aquí también hacer la precisión de que muchas veces existen distinciones o restricciones en base a la orientación sexual o en base a la identidad de género que son claras, que son de alguna forma indubitables, que sabemos de que se están realizando en base a estas categorías. Pongamos el ejemplo de una legislación, como dije, que por ejemplo, no sé, sanciones si una persona tiene una orientación sexual diferente, como lo que pasaba con algunos reglamentos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, en las cuales sí se establecía claramente como motivo de sanción el tener una orientación sexual o una identidad de género diferente. Entonces, en esos casos sí es claro de que la distinción se está realizando en base a estas categorías, pero existen casos en los cuales no es tan claro de que la verdadera motivación detrás de estas distinciones sea la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de la persona. Entonces, aquí, por ejemplo, en estos casos, tenemos cuando a las personas que tienen, por ejemplo, hijos y tienen una orientación sexual diferente, se les llega justamente a cuestionar la capacidad de cuidar a sus hijos, no en tanto su orientación sexual, sino quizás a la vida que ellas llevan, ¿no? El asociar, por ejemplo, a la orientación sexual con una determinada vida más, eh, digamos, una determinada calidad de vida respecto a los hijos, o el hablar incluso, por ejemplo, del interior superior del menor por el tema de que se puede llegar a discriminar a los hijos justamente por la exposición que tiene la madre, etcétera. Entonces, en estos casos no está tan clara que la motivación sea la orientación sexual, sino que está un poco más escondido. Entonces, incluso en estos casos en los cuales pueda existir la duda si en verdad la orientación sexual o la identidad de género, la expresión de género, sea la verdadera causa detrás de la distinción que se está realizando, aquí incluso es importante también tener en cuenta de que también se le va a dar el alcance del derecho a la igualdad y no discriminación, justamente para desvirtuar o para acreditar si en verdad es la orientación sexual de la persona o la identidad de género la verdadera causa detrás. Entonces, incluso en estas discriminaciones implícitas, esas distinciones menos claras, es donde justamente se va a poder aplicar este estándar para determinar y para ver si la persona que realiza la distinción tiene las suficientes razones para poder señalar que en verdad la orientación sexual o la identidad de género o la expresión de género no son las causas detrás de las distinciones. Entonces, este es un aspecto bastante importante, es un aspecto bastante relevante porque también nos lleva justamente a estar atentos respecto a estas distinciones, a estas discriminaciones un poco más encubiertas. Ahora, un último punto también a ser importante en relación a este principio de derecho a la igualdad y no discriminación y estas categorías, es que no necesariamente la persona, por ejemplo, va a tener que tener una orientación sexual eh, diversa, una orientación sexual diferente, no va a tener que necesariamente ser gay
justamente para estar protegido por este derecho a la igualdad y no discriminación, sino que incluso en aquellos casos donde la persona, por ejemplo, por su expresión de género femenina, existan personas que las indiquen como gay, como lesbiana, y en base a ella le discriminen por la percepción que tienen de su orientación sexual, de su identidad de género, de su expresión de género, es aquí donde también alcanza la protección por esta discriminación por percepción, por cómo te perciben las personas. Tú puedes tener perfectamente una orientación sexual heterosexual, pero si las personas te perciben de alguna forma como gay o como lesbiana y en base a ello te llegan a discriminar, tú también tienes la posibilidad justamente de poder alcanzar esta protección y hacer que la otra persona te dé las justificaciones válidas de por qué está realizando esta distinción en base a la percepción. Entonces, este punto es bastante importante porque la siguiente, por favor. Bueno, como ya les dije anteriormente, de parte de esta visión histórica de los derechos humanos, y como tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, o incluso en la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la convención a la cual da nacimiento a la Corte Interamericana eh, de Derechos Humanos, en todos estos tratados que de alguna forma recogen los derechos humanos de la persona, no se asocia de forma expresa en las categorías de orientación sexual, de identidad de género y expresión de género, sino que justamente ha sido un reconocimiento paulatino que se ha dado. Entonces, en este sentido, muchas de las iniciativas que se han dado para reconocer estos derechos han sido propios de la sociedad civil, han sido propios también de los grupos de activistas. Entonces, en el año 2006 se dio un documento bastante importante, justamente que nació de un grupo tanto de activistas como de académicos, que se conoce como los principios de Yogyakarta. Estos principios de Yakarta, justamente tal cual se señalan, reflejan el estado actual de la legislación internacional de los derechos humanos en relación a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Es decir, no crean nuevos derechos, no establecen nuevos derechos, lo que hacen es, por ejemplo, ver el derecho a la vida y lo hacen compatible con las nociones de orientación sexual e identidad de género. Si ustedes llegan a revisar los principios de Yogyakarta, van a ver reconocidos derechos como la libertad personal, como la seguridad social, como el derecho también al reconocimiento de la vida familiar, pero van a ver justamente especificados proteger justamente a las personas con una orientación sexual e identidad de género diversa. Entonces, estos principios de Yakarta constituyen un hito bastante importante en el reconocimiento internacional de los derechos humanos de las personas LGTBIQ. Eh, Estos principios de Yakarta, tanto desde el año 2006 como hasta la actualidad, llegan a ser bastante citados por las propias cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los citó, por ejemplo, en el caso Duque versus Colombia, que es un caso relacionado con la seguridad social de una pareja gay, y también en la opinión consultiva 2417, que es esta opinión consultiva que desarrolla las nociones de identidad de género, de orientación sexual, tanto para hablar del cambio de nombre y de género de las personas trans, como para hablar del matrimonio homofectivo. Entonces, estos principios de Yakarta, si bien estrictamente no tienen una fuerza vinculante, porque recordemos que de alguna forma los tratados son las únicas instrumentos que tienen fuerza vinculante por cuanto los estados tienen la voluntad de obligarse en relación a determinadas obligaciones, y en este caso, y en el caso de los principios de Yakarta, no fueron los estados, sino fueron eh, parte de la sociedad civil, fueron académicos los que realizaron los principios de Yakarta, sí tienen una fuerza interpretativa bastante importante. Es decir, no son vinculantes per se, sí nos ayudan a interpretar y al realizar la interpretaciones de otros derechos humanos contenidos, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sí son vinculantes.
y que justamente nos van a dar este parámetro interpretativo. Por eso que se dice que los principios de Yakarta justamente son aquello que puede dar contenido a los derechos humanos. No son vinculantes per se, pero sí ayudan a la interpretación, a una interpretación evolutiva, al momento de resolver justamente cómo debe ser la protección de un determinado derecho respecto de estos colectivos. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, dentro de toda la categoría de derechos LGTBIQ, justamente en realizando esta interpretación evolutiva para ver cómo se compatibiliza con la orientación sexual e identidad de género, tenemos el derecho a la vida familiar, que justamente es el derecho que se está viendo a través del caso que ustedes tienen de Lela Dunbar, que justamente aborda el derecho a la vida familiar de dos madres respecto de su hijo, ¿no? Entonces, este derecho a la vida familiar es bastante importante. Está reconocido justamente tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 17, que justamente señala que toda persona tiene el derecho a formar una familia y que esta familia sea protegida por parte del Estado. Ahora, si nos basamos justamente en esta noción histórica, la familia que ha sido de alguna forma la familia que ha sido de alguna forma tomada como modelo para protección del Estado es aquella familia heterosexual conformada justamente por papá, mamá y por los hijos, y que de alguna forma ha sido incluso, si hablamos de otra institución como es el matrimonio, ha sido equiparada, ¿no? El proteger a la familia a través del matrimonio. Pero si tenemos en cuenta esta interpretación evolutiva, si tenemos en cuenta también de los cambios sociales que se están dando en la actualidad, en estos años, entendemos de que no existe una forma única de familias, sino existen unas pluralidad de familias que también reclaman protección por el Estado. Y en el sentido de que per se el Estado y per se, tanto en los tratados internacionales de derechos humanos, no establecen un modelo único, no establecen que solamente van a proteger a una determinada familia, es que también se ha ido interpretando de que la protección del derecho a la vida familiar alcanza a estas familias. Entonces, por ejemplo, en casos de familias que son conformadas por padres divorciados, se ha entendido también que el derecho a la vida familiar alcanza y protege a estas familias y que por lo tanto el Estado les debe protección y que no debe realizarse distinciones en relación a otras familias. Ahora, lo que ha pasado también es de que se ha establecido de que este derecho a la vida familiar también alcanza a aquellas personas con una orientación sexual, con una identidad de género diversa y que también tienen vínculos familiares. Y es aquí, por ejemplo, que tenemos este principio número 24 de los principios de Yakarta, que establece claramente que toda persona tiene el derecho a formar una familia con independencia de su orientación sexual e identidad de género. Y aquí también indica de que ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes. Entonces aquí ya vemos el derecho a la vida familiar justamente leído a través de estos desarrollos en la orientación sexual e identidad de género. Ahora, lo que está pasando y lo que pasa actualmente es de que el realizar este entendimiento o el que este entendimiento sea recogido por parte de los estados es todavía un desafío, porque existe en la diversidad de estados, existen diversidad de legislaciones que de alguna forma todavía existen resistencias a darle la protección a estas familias diversas, ¿no? Diversas en la orientación sexual o identidad de género de sus conformantes, de las personas que las conforman. Y es aquí justamente donde se ha armado a lo largo justamente de los diferentes países, incluso litigios, justamente trayendo a colación el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la vida familiar, o incluso el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a tener o a poder tú mismo formar tus vínculos familiares, justamente para que exigirles a sus estados de que se les reconozca estos vínculos familiares. Tenemos entendido, por ejemplo, de que se ha habido el reconocimiento del matrimonio igualitario a través de diversos litigios. En Colombia se ha realizado también ello, en México. También, por ejemplo, el caso de familias o inscripciones de hijos, de madres que tuvieron a sus hijos a través de la gestación subrogada, siendo ya lesbianas. También se han dado casos en los cuales se ha llegado a dar la inscripción
se han dado estos avances a reconocer justamente estos vínculos familiares diversos. Pero esto no es todavía una realidad en la totalidad del Estado, sino que es más bien que se está luchando para realizar este reconocimiento, ¿no? Ahora, en el ámbito de, por ejemplo, interamericano, en el ámbito de la Corte Interamericana, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos que, por ejemplo, ya la Corte Interamericana, a través de la opinión consultiva 2417, esa opinión consultiva que aborda la orientación sexual y aborda la identidad de género de las personas, ha llegado a establecer justamente que el derecho a la vida familiar no se circunscribe a un solo tipo determinado de familia, sino que aborda a la totalidad de familias, y que por lo tanto no se puede realizar distinciones en relación a la orientación sexual o la identidad de género. O incluso en esta opinión constitutiva se va un poco más allá y establece que el tema del matrimonio, que es una de las vías por las cuales se protege a la familia, también pues, el matrimonio puede estar establecido como una vía para proteger a las familias diversas, a las familias con personas con orientación sexual no heterosexual, en el entendido que, por ejemplo, que hay estados, si bien hay estados que tienen otras figuras como las uniones civiles o las uniones, no, uniones patrimoniales, el separar una determinada categoría como la unión civil o la unión patrimonial para el caso de las familias diversas, constituía también una forma de segregarlas, ¿no? De restringir su acceso a una determinada institución jurídica solamente a razón de su orientación sexual, a su identidad de género, y no existe ninguna razón suficiente justamente para denegarles este acceso, ¿no? Entonces, ahí la Corte Interamericana justamente señala esto claramente, incluso señala también, como dije, como que las personas no heterosexuales también tienen derecho justamente a acceder a la institución del matrimonio. Es esto lo que se desarrolla en esta opinión consultiva y como sabemos es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los estados. Y luego también que tenemos casos en los cuales la Corte Interamericana también ha ido avanzando en la protección de la vida familiar de las familias diversas. Tenemos el caso Atala Rifo versus Chile. Acá en este caso justamente es aquellos casos donde existe una discriminación mucho más implícita respecto a la orientación sexual, pues en este caso la razón por la cual se le estaba quitando la tutela a Atala Rifo era justamente eran estos temores por parte del Estado respecto de sus hijos, respecto del interior superior del menor, respecto de protección justamente de que sus hijos no se vean expuestos a la vida que llevaba la madre, y la verdad era que tenían miedo de la orientación sexual de la madre, que era justamente ser lesbiana, y respecto de la nueva pareja que ella tenía. Entonces aquí la Corte justamente también señala respecto a estas distinciones son mucho más implícitas, determina de que justamente no, ni siquiera implícitamente se puede utilizar a la orientación sexual como fundamento para realizar una distinción que no esté justamente debidamente fundamentada, que no existen razones fundadas para realizar esta distinción. También tenemos, por ejemplo, el caso Duque versus Colombia, en este caso, en los cuales se hablaba de la pensión de sobrevivencia del señor Duque, el entendido de que como en Colombia en ese tiempo no existía el matrimonio igualitario, estas personas no estaban casadas y al momento de fallecer una de ellas, la otra persona justamente se quedaba sin la protección, sin poder acceder a una pensión de sobrevivencia, y como esa persona había convivido un determinado tiempo con la otra persona, tenía vínculos familiares, esa persona justamente accionó frente a la justicia reclamando que también se le diera esta pensión de sobrevivencia y que justamente ya van ustedes luego a conocer la totalidad del caso, porque van a ver de que justamente en intermedio incluso Colombia sí llega a reconocer la pensión de sobrevivencia para las personas LGTBI, pero van a ver de que el simple hecho de haberle denegado en un inicio al señor Duque el acceder a esa pensión de sobrevivencia ya constituye un motivo de responsabilidad internacional y por lo tanto para condenar al Estado en ese sentido. Pasa a la siguiente, por favor. Ya. Bueno, eso era toda mi presentación del día de hoy. Simplemente quiero dejarles en claro y hacer unas pequeñas recopilaciones finales respecto de todo lo señalado. En principio, esta noción de los derechos humanos como derechos históricos, en los cuales no simplemente va a haber procesos
de progreso, que van a justamente hacer procesos lineales, sino que también va a haber muchos retrocesos. Entonces, y creo que eso es también importante de saber, el hecho de reconocer que no siempre se van a hablar de luchas para el reconocimiento de nuevos derechos, sino que también va a haber luchas para que los derechos que tiene ahora la comunidad LGTBI no dejen de ser reconocidos después. Entonces, o para justamente enfrentar retrocesos que puedan venirse. Entonces, esta noción de derechos humanos históricos es justamente bastante importante. En segundo lugar, recordar de que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género ya no son ya no son más parte del discurso médico, sino justamente son parte de este discurso de derechos humanos, que son categorías, que son características que no están restringidas solo a la comunidad LGTBI, sino que son características que también tenemos todas las personas contamos con una orientación sexual, con una identidad de género y con una expresión de género. Si bien es cierto que en algunas personas sí, de alguna forma todo es congruente, pero existen otras personas que tienen justamente esta diversidad y que por lo tanto no, si reconocemos también como parte de la diversidad, también justamente merecen ser protegidas jurídicamente. Y en tercer lugar, también tener en cuenta de que este derechos y la cantidad de derechos que tenemos en los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, necesitan justamente ser concretizadas a la luz de la igualdad y no discriminación para poder ser aplicables a un determinado colectivo o para poder justamente ser reconocidos de forma mucho más específica, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la vida familiar no tiene el mismo alcance entre una persona que es heterosexual con una persona que tiene una orientación sexual distinta y que reclama, por ejemplo, que se le reconozca este derecho para poder reconocer, por ejemplo, la convivencia que tienen con una persona. Entonces van a tener alcances distintos y va a requerir que justamente realicemos esta interpretación evolutiva para ver cuál es el determinado alcance que va a tener. Y aquí los principios de Yogyakarta y los pronunciamientos de la Corte Interamericana, o incluso los pronunciamientos de los tribunales nacionales, porque existen tribunales nacionales que han avanzado mucho en materia de LGTBI, son los que nos van a dar estos parámetros interpretativos para poder hacer aplicables en casos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ustedes tienen respecto al reconocimiento de familias diversas respecto al de uno de sus hijos, van a ver de que existen tribunales nacionales que ya han ido reconociendo y que han ido justamente resolviendo estos casos, aplicando justamente tanto normativa internacional como también este principio de la interpretación evolutiva, ¿no? De hacer justamente los derechos aplicables al día de hoy. Y bueno, eso sería todo de mi parte y quedo atenta a las preguntas que puedan tener. Sí, Pamela, muchas gracias por tu exposición. La verdad ha sido muy didáctica. Yo considero que los derechos de las personas LGTB, la verdad, son muy importantes y poder comprender todo esto en este contexto también. En el chat tenemos dos preguntas. ¿Te parece si te las leo una por una para que las vayas contestando? Claro. Ok, la primera pregunta es, buenas tardes. En el caso de los estados con gobiernos conservadores, ¿qué tanta valía frente a la Corte IDH tendría el no reconocer la identidad de género o la orientación sexual? Claro, lo que pasa es de que dentro de los estados que de alguna forma son parte de la OEA y que eh, la Corte Interamericana, recordemos de que, claro, los estados que forman parte de la OEA están justamente ligados tanto por la Carta, por la Declaración Americana de Derechos Humanos como la Carta de la OEA, y también de alguna forma están vinculados con los pronunciamientos de la Corte en lo relativo a las opiniones consultivas. Entonces, en el sentido que la opinión consultiva 2417 es una opinión consultiva de las cuales también abarca a la totalidad de estados, todo lo que está ahí dicho también es de obligatorio cumplimiento por parte de ellos. Pero ahí justamente volvemos al tema de la noción de la soberanía estatal que tienen muchos estados y también los retos que tiene el propio sistema interamericano de derechos humanos para poder justamente hacer esta fiscalización de que en verdad están cumpliendo. Entonces ahí justamente ya es un debate mucho más amplio, es un debate
de cómo poder verificar de que en verdad los estados lleguen a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, pero justamente ahí se habilita el nivel interno, el nivel de litigar internamente, el nivel de poder incluir estos pronunciamientos dentro de las demandas, dentro de los juicios que se puedan venir, y poder reconocer a nivel interno, hacer aplicables los pronunciamientos de la Corte y poder obtener pequeñas victorias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reconocimiento del matrimonio extranjero, bueno, antes del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, recordemos que fue un juzgado constitucional el que reconoció, el que hizo aplicable los pronunciamientos de la Corte Interamericana a favor de la comunidad LGTBI. Entonces, esa es otra vía por las cuales se puede justamente hacer frente a sociedades conservadoras, ¿no? A gobiernos que no quieren cumplir en lo que dice la Corte Interamericana. Sí, justo en ese mismo punto, la que nos formuló la pregunta añade, teniendo en cuenta que la sociedad de dicho Estado considera contraria a sus tradiciones y culturas el reconocimiento de las nuevas expresiones de género, identidad y orientación sexual, ¿qué mecanismos podría ejercer la Corte ante dicha situación? Sí, claro, y ahí es un punto bastante importante, porque es esta tensión que existe entre la democracia propia del Estado, la sociedad misma que no quiere, se autodefine como conservadora y es muy resistente a reconocer nuevas expresiones o la orientación sexual y la identidad de género de las personas, y el pronunciamiento internacional de una Corte Interamericana que de alguna forma tiende a avanzar, tiende a hacer pronunciamientos más progresistas, pero enfrentan justamente con digamos, con este déficit democrático de que en verdad es el propio Estado, la propia sociedad que no quiere reconocer. Entonces, esto es una dicotomía muy válida, es una dicotomía que pasa creo que a lo largo de Latinoamérica. Si ustedes llegan a ver después de la emisión de la opinión consultiva 2417, muchos estados incluso señalaron abiertamente que no le iban a llegar a cumplir en su totalidad. Existieron estados que dijeron que y no le iban a seguir, que dijeron de como que era una opinión consultiva y que por lo tanto no alcanzaba respecto a ellos porque fue formulada por Costa Rica y no por ellos. Entonces, siempre va a haber esta posibilidad de que los estados y que las sociedades no lleguen a cumplir lo que dice la Corte Interamericana. Pero siempre está, como dije, la posibilidad de hacer la lucha desde abajo, ¿no? Desde el lado de los activistas, desde el lado de la sociedad civil, que recogen y las cuales utilizan como herramientas estos pronunciamientos de la Corte, tanto a nivel para presentar sus iniciativas legislativas, como también para hacerlas cumplir a través de los jueces internos, de los jueces nacionales, y de los jueces incluso, no necesariamente el Tribunal Constitucional, sino incluso en el ámbito administrativo, añadiendo estos pronunciamientos para justamente dotar de contenido las disposiciones internas que nosotros tenemos, la primacía de la Constitución, por ejemplo, y buscar soluciones a casos concretos. Yo ahí sí creo que el ámbito interno es un ámbito por los cuales podemos encontrar soluciones incluso mucho más factibles, mucho más pragmáticas que entrar a debatir incluso a ámbitos mucho más complejos y mucho más grandes también, ¿no? Sí, muchas gracias, Pamela. Esa sería la única pregunta que hay. La verdad, este tema también es muy complejo y sobre todo muy interesante. Creo que tenemos una manito levantada de Bianca. Bianca, ¿puedes activar tu micro? Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la ponente Pamela por la excelente disertación del día de hoy. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, espero se me esté escuchando bien. Básicamente, partiendo del principio de que a situaciones diferentes corresponden tratamientos diferentes, eso implica que, por ejemplo, cuando a los miembros de la comunidad LGTBI se les reconocen determinados derechos. Por ejemplo, se podría considerar que sí está justificado la exigencia de mayores requisitos para ellos, por ejemplo, respecto de lo que se les exigen a las personas que no pertenecen a esa comunidad. Por ejemplo, en un caso en concreto, para acreditar la afiliación entre una de esas personas LGTBI y su hijo, por ejemplo, su hija, se le exija algo más que simplemente, pues,
el acta de nacimiento del hijo, o el DNI de la mujer LGTBI, que es la madre. O sea, ese tipo de situaciones. O sea, que se les pidan más requisitos de los que se les exijan a las personas LGTBI en determinadas circunstancias. ¿Eso se podría considerar justificado o de todas maneras constituye discriminación? Sí, esa es una pregunta bastante interesante en el sentido de que muchas veces, claro, si nosotros tenemos un procedimiento estándar para adaptarlo a una comunidad LGTBI o a una comunidad diversa, por ejemplo, siempre va a ser como que va a exigir esta adaptación, puede exigir justamente darles mayores requisitos o el ver cómo se realiza esta adaptación. Pero aquí es un punto bastante importante el señalar en que estos requisitos no tienen que llevar a ser un obstáculo para que la persona llegue a acceder al derecho. Ese es un punto bastante importante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, en el caso de las personas trans que requieren el cambio del nombre o el recambio del sexo de sus documentos de identidad. Si bien, por ejemplo, las personas, por así decirlo, cisgénero, tenemos la posibilidad de cambiarnos el nombre y de alguna forma el juzgado no nos llega a incidir mucho en el tema del por qué. Existen casos en los cuales a las personas trans se les exige incluso tener un dictamen psicológico que acrediten por qué quieren cambiarse a un nombre femenino o a un nombre masculino. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, ahí se le está exigiendo algo más, se le está exigiendo un dictamen psicológico que incluso llega a ser incompatible con esta noción de la identidad de género como derecho humano, sino que se va justamente a una noción patologizante, médica, y que en la práctica llega a que muchas personas no puedan acceder al derecho por la inmensidad de requisitos que piden. Entonces, ¿se puede establecer un procedimiento diferente? Sí, se puede establecer un procedimiento diferente, pero se tiene que ver de que estos requisitos no lleguen a obstaculizar o a impedir a que la persona llegue a acceder al derecho. Y otro punto también segundo y conexo a esta primera consideración es de que los requisitos mismos no contribuyan a hacer violaciones de derechos humanos en sí mismos. Bueno, creo que hasta el momento no hay ninguna pregunta más. Podemos esperar tal vez 2 minutitos para los que prendieron su camarita, los que no también, a veces tenemos problemas técnicos. Y bueno, darle las gracias a Pamela, la verdad ha sido una gran exposición y yo sé que nos va a ayudar a todos, tanto a las personas que están dentro del concurso como a las personas interesadas en el tema. Muchas gracias, Pamela. No sé si quisieras dar algunas palabritas para finalizar. No, en principio, gracias a ustedes. Nuevamente, perdón por toda esta coordinación técnica que a veces nos tiene con esta etapa del Zoom. Y bueno, finalmente, desearle suerte con el tema del caso de Lela. Es un caso en el cual tanto Brian como yo hemos pensado mucho respecto de todas estas nociones, incluso el tema de los derechos humanos históricos, que no necesariamente es como que basta con que el Ejecutivo dé una ley, no basta con que el Congreso dé una ley, no basta con la intención política a veces de los órganos ejecutivos o legislativos, sino que también va a haber muchas resistencias y que incluso, ya ahí como que dándoles ahí una pequeña ayudadita, creo de que incluso la Corte debería ser permeable a esas dificultades que a veces internas que tienen los estados en el reconocimiento de estos derechos, en el hecho de a veces comprender de que a veces los cambios internos pueden ser también muy difíciles de conseguir y que con eso no determina de que si bien en la actualidad no están reconocidos en los derechos, de que no exista al menos la voluntad de poder hacerlos paulatinamente, ¿no? Entonces, a ese punto yo ahí les podría dar una ayudadita respecto a ello. Y bueno, simplemente también desearles mucha suerte en su preparación. También, bueno, siempre Lela ha tenido muy buena preparación por parte de los chicos, de las chicas. Siempre hemos visto talento y espero, bueno, sé que este año también va a ser igual. Así que muchos éxitos a todos y a todas. Muchas gracias, Pamela. Bueno, recordarle a todos los asistentes que justo ahora también tenemos la primera sesión del CIDH con el primer tema, así que invitarlos también a los que quieran se puedan unir. Y también tenemos la segunda mesa temática de la niñez a las 7 p.m. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde. Hasta
Hasta luego.